Siervos del Señor, Salmos 34, 17. ¿Lo tiene? ¿Lo tiene? Dice Salmos 34, 17: claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contristos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Vamos a volver a repetir el verso 19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias, te adoramos, te exaltamos, te bendecimos. Gracias por tu palabra. Háblanos, ministranos, y que podamos salir de aquí transformados bajo el poder de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Y hoy quiero hablarte acerca del tema: ¿por qué me pasa esto a mí? Diga conmigo: ¿por qué me pasa esto a mí? Y hoy quiero hablarte acerca de ese tema: ¿por qué me pasa esto a mí? Amén. Podemos hacernos muchas preguntas. Mucha gente se pregunta hoy en día y vienen muchas interrogantes a nuestra mente: ¿por qué me pasa esto a mí? Quizás mucha gente dice: ¿por qué paso tantas tribulaciones? ¿Por qué paso tanto problema? ¿O por qué he tenido que sufrir tanto? El ser humano se hace tantas preguntas, el porqué de las cosas. Mucha gente se pregunta: si yo amo a Dios, ¿por qué me pasan tantas cosas malas? Si yo amo a Dios, ¿por qué he tenido que pasar por tanto? Si yo me congrego en la iglesia, ¿por qué he tenido que pasar tantas aflicciones? Si yo amo a Dios, ¿por qué muchas veces el enemigo me ataca tanto? Podemos hacer varias preguntas, o el ser humano se hace tantas preguntas, el porqué de las cosas. Ahora, lo cierto del caso que la Biblia dice que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos librará el Señor. No, usted no me está entendiendo. La Biblia dice: claman los justos y Jehová ¿qué? Los oye y los libra de algunas angustias. No, dice de todas sus angustias. Y yo vengo a decirte que Dios te va a librar de todas sus angustias. Aleluya. ¿Cuántos adoran a Dios? Quizás muchas son tus aflicciones, quizás muchos son tus problemas, o las guerras, o las dificultades. Bendito sea el Señor. Pero Dios te va a librar de cada prueba. Dios te va a librar de cada proceso. Habrá alguien que adore a Dios, por favor, a su nombre. Dios te va a librar. Se podrá levantar el diablo, podrá venir la tormenta, te puede pasar miles de dificultades en tu vida, pero de todas ellas te va a librar el Señor. Habrá alguien que adore a Dios. Necesito gente violenta que me provoque, por favor. Dios te va a librar de esa prueba. Dios te va a librar de esa dificultad. Dios te va a librar. Yo no sé a quién yo estoy hablando, pero Dios te va a librar. La teología del sufrimiento nos dice algunas cosas. Estuve investigando acerca de la teología del sufrimiento. ¿Cuál es la teología del sufrimiento? ¿Por qué el ser humano tiene que pasar miles de dificultades? Número uno, el sufrimiento es una consecuencia de la caída del ser humano desde el principio del Génesis. ¿Cuántos adoran a Dios? O sea que el sufrimiento, el dolor, las dificultades es consecuencia de la caída del hombre desde el principio del Génesis. ¿Por qué? ¿Por qué? Pregúnteme por qué, pastor. Gloria a Dios. Porque la Biblia dice que cuando en el cielo nuevo y la tierra nueva no habrá más llanto y no habrá más dolor. A su nombre. Y mientras estemos en esta tierra, como dice Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad que Él ha vencido al mundo. Mientras estemos en esta tierra, vamos a padecer, vamos a atravesar dificultades, pero en cada proceso Dios nos va a librar. Dígame amén, por favor. Número dos, la teología del sufrimiento dice que Dios es soberano. La Biblia dice en 1 de Pedro 3:17: porque es mejor padecer haciendo el bien, que si es la voluntad de Dios, que haciendo el mal. Esto nos da a entender que Dios es soberano, y si Dios permitió que usted pasara por una prueba, aleluya, es porque Él es soberano. Y si Él es soberano, Él también te dará la victoria. Dios mío, Él también te va a librar, Él también te va a proteger. ¿Cuántos dicen amén, por favor?
Número 3, Dios sabe lo que está haciendo. A su nombre. Dios es omnipresente, Dios es omnipotente. Por eso la Biblia dice en 1 de Pedro capítulo 4 versículo 12: no os sorprendáis del fuego de la prueba que ha venido a vosotros, gloria al Señor, para ponerlos a prueba, como si alguna cosa extraña estuviera aconteciendo. Esto nos da a entender que Dios sabe lo que está haciendo, y en cada proceso Él sabe lo que está haciendo. Ahora, nuestra mente finita no entendemos por qué pasamos tanta prueba. Nuestra mente limitada no entendemos por qué pasamos o por qué tenemos que atravesar tanto, pero Dios sabe lo que está haciendo. Levanta tu mano, por favor, porque en cada proceso Él sabe lo que está haciendo. Aunque no entiendas y te preguntes dentro de ti, ¿por qué me pasa esto a mí? Gloria al Señor, no te preocupes, aleluya, porque si Dios ha permitido que usted pase por la prueba, si Dios ha permitido que usted pase por el dolor o por un fuego, por el fuego de la prueba, es que juntamente Dios te dará la salida. Dale un fuerte aplauso al Rey. Número 4, la teología del sufrimiento dice también que Dios siempre es bueno en todo lo que hace. Diga conmigo, Dios es bueno. No, pero vamos, diga conmigo, Dios es bueno. Amén. Dios no es un Dios malo. Dios es un Dios que Él es bueno. Vamos, grite conmigo, Él es bueno. Aunque hoy no entiendas el proceso, aunque hoy no comprenda la prueba, no, tu mente finita no entiende por la prueba que estás pasando, el dolor, la tribulación, las dificultades, las tormentas, las pruebas, las dificultades, gloria a Dios, pero Dios sabe lo que está haciendo. Dios está en el asunto. ¿Cuántos dicen amén? Y número 5, la teología del sufrimiento dice que Dios siempre está con nosotros. No, usted no me está entendiendo. Dios siempre está con nosotros. Por eso Isaías 43 dice, aleluya, cuando pases por el fuego, yo estaré contigo. Aleluya, si cuando pases por las aguas no te anegarán. ¿Cuántos dicen amén? Levanta tu mano, por favor, porque te estoy diciendo, quizás tú has dicho, Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? Es que Dios te dará la victoria en cada proceso. Dios te dará la victoria en cada prueba. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas, yo no sé a quién yo vengo a hablarle, de todas ellas te va a librar el Señor. Y claman los justos y Jehová los oye y los libra. Vamos, levanta tu mano y dale gloria a Dios. Él te va a librar en cada proceso, Él te va a librar en cada prueba, porque Él está en el asunto y Él sabe lo que está haciendo. Dale un fuerte aplauso al Rey. Vamos, a su nombre. Diga conmigo, ¿por qué me pasa esto a mí? Alguien me dijo en estos días, pastor, ore por mí, no entiendo por qué me pasa esto a mí. Y esa frase detonó mi espíritu. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué he tenido que pasar por tanto? De toda mi familia he tenido que vivir más tragos amargos que otros. ¿Por qué he tenido que vivir tanto tormento? ¿Por qué he tenido que vivir tantas tribulaciones? Gloria a Dios. Desde que llegué al Evangelio es prueba, dificultades, adversidades, crisis. ¿Por qué he tenido que pasar por tanto? ¿Por qué he tenido que pasar la teología del dolor? ¿Por qué he tenido que vivir tanto dolor en la vida? ¿Será que vine a esta tierra a sufrir? ¿Será que vine a esta tierra a sufrir? Y mucha gente se hace muchas preguntas. Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué tengo que experimentar este dolor que estoy pasando? Hoy te voy a dar 7 razones por qué te pasa lo que te pasa. Ay, Dios mío, 7 razones por qué te pasa. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Levanta tu mano, por favor. Yo no sé, no tengo todas las respuestas necesarias, aleluya, para decirte de parte de Dios las cosas, pero hay 7 razones por qué tú has tenido que pasar por tanto. ¿Por qué todo es una guerra? ¿Por qué tanto proceso? ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué tanta prueba? Hoy te voy a nombrar 7 razones por qué tú has tenido que vivir tanto. Dios mío, levanta tu mano. Yo no sé a quién yo le estoy hablando de parte de Dios, aleluya, pero si estas 7 razones te van a empoderar en esta mañana y vas a salir de aquí diciendo, con razón he tenido que pasar por tanto, con razón he tenido que vivir este dolor, con razón tanta prueba, gloria a Dios. Al final de la prueba vas a entender y vas a decir, gracias, Señor, porque el mismo Dios que me metió o permitió la prueba es el mismo Dios
Dios, aleluya, que me mantiene en pie, aleluya. Por eso te vengo a decir, aguanta la prueba, aguanta el proceso, que algo grande viene para ti. Habrá alguien que diga amén, por favor. Algo poderoso se va a soltar a tu favor, aunque hoy no entiendas, pero al final de la historia lo vas a entender, aleluya. En pocas palabras, lo que tú estás viviendo son los trailers de lo que Dios hará contigo. No. Los trailers, pastor, ¿qué es un trailer? Los trailers en una película son pequeños segmentos de las dificultades, de las pruebas, de los capítulos, de las adversidades. Pero al final de la película, al final de la prueba, vas a entender que el mismo Dios que te llamó es el mismo Dios que te libró, que el mismo Dios que te permitió la prueba es el mismo Dios que te dio la salida. Dale un fuerte aplauso al Rey. ¡Aló! A su nombre. Primera razón. Yo no sé a quién yo le estoy hablando de parte de Dios. Primera razón. Diga conmigo, primera razón. La primera razón por qué has tenido que vivir tanto, o por qué te pasa tanto problema y tantas adversidades, es porque Dios tiene planes de bien contigo. La Biblia dice en Jeremías 29:11: yo sé los planes, los pensamientos que tengo para ti, dice el Señor. Planes de bien y no para mal. Aunque tú creas que lo que estás viviendo es para mal, no será para mal, será para bien, porque Dios tiene planes contigo. Dígame amén, por favor. En una oportunidad, en estos días estuve hablando acerca de eso. En una oportunidad, en un avión, gloria a Dios, que despegó, todos los tripulantes, gloria a Dios, estaban allí, y una niña de 8 años estaba muy tranquila. Todos los pasajeros, gloria a Dios, cuando despegó el avión, se agarraron, y había una niña de 8 años ahí comiendo un chocolate, gloria a Dios. Y la historia dice que de repente, cuando estaban a más de 13,000 metros de altura, bendito sea el Señor, hubo una turbulencia en el avión. Pasaron por un lugar escabroso allá en los cielos, gloria a Dios, donde había muchas tempestades y truenos y relámpagos, y el avión por un momento como que se tambaleó, todo el mundo pegando gritos, todo el mundo gritando, y la niña de 8 años estaba muy tranquila, gloria a Dios, todo el mundo gritando y ella estaba tranquila, todo el mundo desesperado porque el avión cayó como en un vacío, y de repente el avión cae, gloria a Dios, y tuvo que descender por un momento. Todos los pasajeros gritando, todos los pasajeros estaban allí pidiendo auxilio. Dios mío, gloria a Dios, ayúdame. Y la niña de 8 años, muy tranquilaza en ese puesto, gloria a Dios. Una de las tripulantes, una mujer, le dijo: muchacha, gloria a Dios, ¿por qué tú no te asombras? ¿Por qué tú no gritas como otros los pasajeros? Y esta niña dijo: es que mi papá es el conductor, aleluya, y mientras mi papá está en el volante, yo sé que todo saldrá bien, aleluya. Mientras Dios está en el asunto, todo saldrá bien. Yo no sé a qué yo vengo a hablarle. Quizás tu vuelo ha sido escabroso, quizás ha venido la tormenta, quizás ha venido los relámpagos, quizás ha descendido por un momento, pero el Señor te dice, aleluya: yo soy tu conductor. Yo soy el que te da la victoria en la prueba, yo soy el que te da la victoria en ese proceso. Mientras Dios está en el asunto, todo te saldrá bien. Vamos a dar un fuerte aplauso al Rey. Todo saldrá bien. Todo saldrá bien. Yo no sé a quién yo le estoy hablando. Todo te saldrá bien. Mientras Dios está en el volante, todo te saldrá bien. Ahora, ha venido dificultades, ha venido pruebas, ha venido dificultades, problemas, adversidades. Todo te saldrá bien, aleluya. Levanta tu mano, mientras Dios esté en el volante, todo te saldrá bien, porque Dios tiene planes contigo. Dale un fuerte aplauso al único Dios que vive. Aló. La segunda razón por qué me pasa esto a mí es porque Dios te está enseñando algo. La segunda razón por qué te pasa tanto es porque Dios te está enseñando algo. Aló. Mire, podemos hablar de un hombre llamado José. Pastor, ¿quién era José? Fue vendido a los 17 años como esclavo.
Sus propios hermanos lo despreciaron. Quizás tu historia sea la misma. Te despreciaron desde pequeño, te dieron la espalda, te criticaron, te blasfemaron, te humillaron, te despreciaron. Esta es la historia de José. Cualquier persona hubiese dicho: ¿por qué me pasa esto a mí? Si usted hubiese sido José, ¿qué hubiese hecho usted? Fue vendido como esclavo, lo metieron en la cárcel, le quitaron la túnica de colores, y al final, eso pasó en el capítulo 37, pero en el capítulo 50 dice la Biblia que los hermanos vinieron, no reconocían a José, gloria a Dios, y José les dijo: yo soy tu hermano. Ay, y mira lo que dice Génesis capítulo 50 verso 20: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien, para hacerlos lo que vemos hoy, para mantener en vida mucho pueblo. Lo que José le está diciendo: fue necesario el proceso, fue necesario pasar tanta prueba, fue necesario pasar tanto dolor, fue necesario. Y José les dijo: ustedes pensaron mal en contra de mí, pero Dios los transformó para bien. Levanta tu mano, porque te vengo a decir: hay cosas malas que te han pasado, pero Dios las va a transformar para bien. Ay, Dios mío, hay cosas malas que has vivido, procesos, dificultades, adversidades, pero Dios va a transformar tu proceso en victoria. Dios va a transformar tu crisis por victoria. Dios va a transformar tu escasez por bendición. Dios es especialista de transformar lo malo por lo bueno. No, usted no, parece que usted está apagado, gloria. Dios te está enseñando algo. A su nombre. Has tenido que vivir procesos, sí es verdad. Has tenido que vivir dolor, sí es verdad, aleluya. Pero Dios te está enseñando algo. Si Dios tiene algo grande contigo, prepárate para la guerra y prepárate para el dolor y para el sufrimiento. Pero al final vas a decir: ustedes pensaron mal en contra de mí, pero Dios lo transformó para bien. Dale un fuerte aplauso al Rey. ¡Aló! Dios va a transformar ese dolor por una victoria grande. Número 3, porque es parte del crecimiento. ¿Por qué me pasa esto a mí? Es porque es parte del crecimiento espiritual de tu vida. Aló, aló. En cada proceso Dios quiere que usted madure. En cada prueba Dios quiere hacerte crecer en tu vida espiritual. Dios es especialista en hacerte crecer en el dolor y en la prueba. Dios es especialista. ¿Por qué, pastor? Es especialista. Aleluya, porque el propósito de Dios es enseñarte algo, hacerte madurar. La Biblia dice en Hechos capítulo 16, gloria a Dios, que Pablo y Silas estaban predicando el evangelio, libertando gente, sanando, aleluya, predicando el reino de Dios. Y de repente dice que dieron la orden y metieron preso a Pablo y Silas. Y el capítulo 25 dice que lo metieron en el calabozo del más allá. Pablo se hubiese preguntado: ¿por qué me pasa esto a mí? Si yo estoy predicando, si yo estoy libertando, si estoy haciendo la voluntad de Dios. Aleluya. Yo no sé si usted se ha hecho tantas preguntas: Dios mío, pero si yo voy a la iglesia, si yo te sirvo, si yo adoro, si yo diezmo, si yo ofrendo, si yo voy a la iglesia, si yo oro, ¿por qué he tenido que pasar por tanto? Eso fue lo mismo que le pasó a Pablo y Silas. Por predicar el evangelio le pasaron cosas malas, lo metieron en el calabozo del más adentro, gloria a Dios. Pero ellos no se quejaron, porque ellos estaban experimentados. Dígame amén. Ellos eran personas maduras, y estando en el calabozo amarrado con esposa, gloria a Dios, aleluya, comenzaron a cantar cánticos de alabanza, gloria. Yo no sé qué cántico estaban adorando ellos, gloria a Dios, pero dice la Biblia que de repente, vamos, diga conmigo, de repente, aleluya, hubo un terremoto, se sacudieron los cimientos de la cárcel y las puertas se abrieron, gloria a Dios, a su nombre, y Dios los libró de la cárcel. En cada proceso es porque Dios te está librando, pero también te está enseñando algo. ¿Sabe usted cuándo se te acaba la prueba? Hasta que madures. Prueba no superada es examen repetido. ¿Aló? Cada vez que usted pasa por un proceso y usted no madura, vas a volver a tener que repetir el examen. ¿Aló? Vas a tener que volver a repetir el examen. Si usted pasa por una prueba y te quejas, te rasparon. ¿Aló? Es que Dios te hace madurar en cada proceso. Dios
es especialista en hacerte crecer. Por eso has tenido que vivir y te repites la prueba y repites la prueba y pasa lo mismo y pasa lo mismo y vuelves a repetir y vuelves a repetir. Es como un muchacho, un joven que está en la universidad o está en bachillerato, pruebas no superadas. Es que vas a tener que repetir lo mismo hasta que aprendas. ¿Cuántos adoran a Dios? Dígame amén. Hasta que no aprendas en el proceso a darle gloria a Dios, vas a volver a repetir y vas a tener que pasar por lo mismo. Pero ¿por qué tanto? Este Dios te está enseñando algo, aleluya. Dios te está haciendo crecer. Dale un fuerte aplauso al Rey. Aló. Por eso en cada proceso alaba a Dios. En cada proceso adora a Dios, a su nombre. Es que Dios te está haciendo crecer en esa prueba. Dígame. Número 4, ¿por qué me pasa esto a mí? Porque es parte del propósito. ¿Es parte de qué? Si yo preguntara aquí, ¿quién quiere sufrir? Si yo preguntara aquí, ¿quién quiere pasar problemas? Si yo preguntara aquí, ¿cuántos quieren enfermarse? Si yo preguntara aquí, ¿cuántos quieren vivir 2 años, 3 años, 4 años en un proceso económico? Nadie quiere. Aló, a su nombre. Pero cada proceso es parte del propósito. Quizá muchos se preguntan, pero ¿qué propósito va a haber que Dios permite que yo me enferme? ¿O por qué he tenido que vivir tanto? ¿Cuál es el propósito? No entiendo. No comprendo, no entiendo. Mi mente no cabe. Y podemos hacernos preguntas. ¿Por qué a mí? ¿Has escuchado usted decir por qué a mí? ¿Por qué yo? Aló. Pero te voy a soltar una palabra, Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. No podemos entender el proceso de José, que le quitaron una túnica de colores, perdió la familia, que cárcel, crisis, proceso. Es porque Dios tenía un propósito grande con él y Dios lo llevó arriba. Aleluya. Prepárate porque Dios te va a llevar arriba. Dígame, Dios mío, pero ¿dónde está la gente acá? Dios te va a llevar arriba. Por eso tanto proceso y tanto dolor, porque todas las cosas nos ayudan para bien. Pastor, pero ¿cómo me va a ayudar para bien esta prueba? No me preguntes, pero va a ayudar a bien. ¿Fue necesario que a José lo vendieran como esclavo? Claro que sí. ¿Fue necesario que durara en la cárcel mucho tiempo? Claro que sí. ¿Fue necesario tanto proceso? Claro que sí, porque había un propósito grande con él. Dígame amén. A los que aman, ¿cuántos aman a Dios acá, por favor? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es conforme a su propósito. Son llamados. Aleluya. ¿Cuántos llamados hay aquí en este lugar? Dígame amén. ¿Cuántos escogidos de Dios hay aquí? Esa prueba te está haciendo bien. Aló. Una mujer que la dejó el marido me dijo: pastor, ¿por qué he tenido que pasar por esto? ¿Por qué a mí? Si muchas mujeres están casadas y yo me dejó el marido. Es que Dios sabe que ese hombre te robaba la paz y no le ibas a servir a Dios como es. Aló. Porque Dios permite cosas en tu vida, aunque tú lo veas mal, pero es para bien, para que tú te doblegues a Él. Dale un fuerte aplauso al Rey. A su nombre. Número 5, para que consueles a otros por lo mismo que tú pasaste. Y quiero aquí detenerme por un momento. Segunda de Corintios 1:4. Mire, qué palabra. Segunda de Corintios 1:4. ¿Por qué me pasa esto a mí? Segunda de Corintios 1:4. Mira lo que dice la Escritura. Gloria, ¿lo tiene? Segunda de Corintios 1:4 dice: el cual nos consuela en todas nuestras. Diga conmigo: Dios me consuela en todas. No dice algunas tribulaciones, dice todas las tribulaciones. Para que podamos, ay Dios mío, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¿Por qué hemos
¿por qué he pasado tanto? Ese versículo nos da la respuesta, gloria a Dios. Ese versículo nos dice, el cual nos consuela Dios, o sea, Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Pero hay algo más, no solamente Dios consuela en nuestras tribulaciones, también dice la Biblia, para que nosotros también podamos consolar a otros en cualquier tribulación. ¿Aló? La prueba que tú estás pasando o que ya pasaste, tú le vas a dar testimonio a otro, gloria, y vas a consolar a otro. Ay, Dios mío, habrá alguien que adore a Dios, por favor. Esa guerra que libraste es que tú cuando alguien te diga, mira, estoy pasando por esto, tú le vas a decir, quédate tranquilo, gloria, porque yo lo viví, yo pasé por eso, y el mismo Dios que me consoló a mí y que me dio la victoria es el mismo Dios que te va a librar a ti también. Ay, Dios mío, y si Dios me consoló a mí, y Dios me sacó de esa prueba, y Dios me sacó de esa dificultad, y Dios me sacó de ese proceso, aleluya, usted también va a consolar a otro, aleluya. Y yo, el mismo Dios que me dio la victoria a mí, es el mismo Dios que te dará la victoria a ti, dígame amén. Quizás tú has vivido momentos de enfermedades, bendito sea el Señor, y enfermedades y enfermedades, pero el diablo no te ha matado, todavía sigues vivo. Y cuando alguien te diga, ora por mí que he tenido que vivir tantos procesos de enfermedad, tú serás un consolador de otro. Tú le vas a dar palabra a otro, y vas a levantar el ánimo a otro, vas a consolar a otro. A su nombre, aleluya. En cada proceso Dios nos consuela. ¿Aló? En cada prueba Dios te consuela, pero no solamente te consuela, es que tú serás también un consolador para darles palabras a otro. ¿Aló? A su nombre. ¿Sabe por qué nosotros los venezolanos hemos pasado por tanto? Porque llegará el momento que este país será levantado con gloria. Hay muchas naciones que caerán en crisis, pero gente que pasará en problemas, y nosotros le vamos a decir, si yo aprendí a vivir sin luz, hemos aprendido a vivir sin dinero, hemos aprendido a vivir sin medicina, y cuando no teníamos medicina, porque en el país no había medicina, nos tuvimos que arrodillar delante de Dios para que Dios nos sanara, y Dios nos sanó. Hemos aprendido a cobrar $1, gloria a Dios, aleluya, $1 en el mes, el sueldo de nosotros los venezolanos, un mes, aleluya, $1 en el mes, aleluya. Pero bendito sea el Señor, que no he visto justo desamparado ni descendencia que mendigue pan, aleluya. El único país que ha aprendido a vivir con $1 en el mes es Venezuela. Adiós. Ni Cuba cobran $6, pero nosotros los venezolanos hemos aprendido que en medio de la crisis Dios es nuestro sustento. ¿Aló? El único país que ha tenido una recesión económica en el mundo es Venezuela. El sueldo más bajo del mundo. Los aguinaldos en Venezuela, ¿cuántos recibieron aguinaldos ahorita? ¿Cuántos cobraron ahorita? ¿Cuántos? $1. $1 de aguinaldo. ¿Aló? En todos los países los aguinaldos, los aguinaldos, aleluya. Mire, hace 30 años los aguinaldos en Venezuela eran una bendición, dígame amén. Pero ahora los aguinaldos en Venezuela es $1. La gente se ríe, gloria a Dios, pero Dios seguirá siendo nuestro sustento. Ay, y entendemos que los aguinaldos vienen del cielo. Nuestros aguinaldos vienen del Padre, dígame amén. Y cuando Dios nos saque de esta prueba, tú le vas a dar palabras a otro. Mucha gente te va a escribir, ora por mí que estoy pasando un proceso económico. Tú le vas a decir, usted no sabe por dónde yo viví, usted no sabe por dónde yo pasé, que cuando cobrábamos $1 de aguinaldo, de todo el resto del año, $1, el Señor nos proveyó, el Señor me bendijo, el Señor me sustentó, porque no he visto justo desamparado ni descendencia que mendigue pan. ¿Aló? A su nombre. Yo sé que vamos a pasar esta prueba, a su nombre. Yo sé que Dios nos dará la victoria y Venezuela se va a levantar. Vamos, levanta tu mano, se va a levantar. Tú serás instrumento de Dios para consolar a otros. Muchos países, aleluya, viene recesión económica en el mundo y tú serás usado para darle palabra a otros. Cuando en los supermercados no habían comida, cuando en los anaqueles no habían comida, aleluya, Dios nos proveyó. Habrá alguien que adore a Dios, porque tenemos un Dios que nos
consuela en nuestras debilidades. ¿Aló? ¿Por qué me pasa esto a mí? Dios es nuestro consolador. Número 6, porque Dios no te ha puesto carga que tú no puedas resistir. ¿Por qué me pasa esto a mí? Porque Dios no te pone carga que tú no puedas resistir. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 10 verso 13. No nos ha sobrevenido, no te ha sobrevenido ninguna prueba, ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentado o probado más de lo que no podáis resistir, sino que también te dará juntamente con la tentación, con la prueba, con la dificultad, la salida para que podáis soportar. Dios no te pasó por esa prueba para matarte. Es porque Dios te va a dar la salida. En ese proceso Dios te va a dar la salida. Y Él no te ha puesto carga que tú no puedas resistir. Si has pasado por tanto, es porque Dios cree en ti. En una oportunidad Job estaba muy bien, bendecido, prosperado. Y de repente el diablo se le presenta a Dios: Señor, pero no has considerado, dice Dios, no has considerado a mi siervo Job. Y el Señor le dio permiso al diablo: no vas a tocar su alma, atácalo por todos lados, menos por su alma, porque él me pertenece. Yo te voy a demostrar que Job es un hombre íntegro y justo delante de mí. Trato hecho. Y dice la Biblia que el diablo le quitó el ganado, se le quemaron todo. Se le murieron los hijos, pasó por proceso, hasta una lepra le cayó en el cuerpo. Pero me gusta, me detona mi espíritu lo que dice Job en Job capítulo 19 verso 25. Yo sé que mi Redentor vive y yo sé que Él me levantará del polvo. ¿Aló? Yo sé que Él y después de deshecha está mi piel, aleluya. Yo sé que Él me levantará del polvo. Porque no te pone carga que tú no puedas resistir. Y el capítulo 42 dice: bendito sea el Padre. Job, Dios le restituyó todo, dígame amén. Y fue mejor a su nombre, y fue más bendecido, y fue más próspero. Él no te pone carga que tú no puedas resistir. A su nombre. Número 7, porque Dios te quiere mostrar su gloria. Efesios 3:13. Dios en ese proceso te quiere mostrar su gloria. ¿Su qué? Dios te quiere mostrar. Mira lo que dice Efesios 3:13. Por lo cual les pido que no desmayen. ¿A causa de qué? De mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Te pido que no desmayes en esa tribulación, porque esa tribulación se transformará en gloria. No, esa prueba se transformará en gloria. Ese dolor se transformará en gloria. Dígame amén. Dios te quiere mostrar su gloria en esa prueba. Cuando el médico dice no hay solución, entonces Dios dice: ahora me toca a mí mostrar su gloria. ¿Cuántos adoran a Dios? Dígame amén. Aleluya. Cuando no hay más solución y no encuentras más solución, entonces Dios dice: ahora me toca a mí y yo te voy a mostrar mi gloria. Levanta tu mano, porque en ese proceso Dios te va a mostrar su gloria. Aleluya. Dios transformará tu crisis por gloria. Dios transformará tu enfermedad por gloria. Esas tribulaciones van a provocar gloria, porque muchas son las aflicciones del justo, pero de todas nos librará el Señor. Y claman los justos y Jehová los oye y nos libra de todas sus angustias. A su nombre. Dios te va a librar, Dios te va a librar. Dios te va a librar de esa prueba. A su nombre. A su nombre. Te vas a parar en el púlpito a predicar el Dios que te sanó. El Dios, mire, si yo me pongo a contar tantos procesos que he vivido, solamente puedo decir: Dios ha estado conmigo en cada proceso.
Dios ha estado conmigo en cada dolor. Dios ha estado conmigo, dígame amén. Pero Dios me ha mostrado su gloria. Dios te va a mostrar su gloria en ese proceso. Dios te va a mostrar su gloria en esa soledad que estás pasando. ¿Por qué me pasa esto a mí? Pregúnteme, ¿por qué me pasa esto a mí? Algunos consejos que te voy a dar ya para terminar. Número 1, no te des por vencido. No te des por vencido. Sigue creyendo a pesar de la prueba. Número 2, no renuncies a lo que Dios te dijo por causa de una prueba o por causa de una tribulación. No renuncies. Número 3, lucha por tus sueños. Lucha por tus sueños. Número 4, no te detengas por el proceso. No te detengas. Sigue caminando en el Dios que te da la victoria. Número 5, no te apartes nunca del propósito divino que Él tiene contigo. ¿Aló? Y aunque no entiendas el proceso, sigue caminando hacia tu destino profético. Sigue creyendo en el Dios que te llamó. Pero no desistas de lo que Dios te dijo. Él lo va a hacer. Y al final de la prueba, al final del proceso, vas a decir: Dios ha estado conmigo. Dios me ha mostrado su gloria. Y si tengo que pasar pruebas, heme aquí, Señor. Aquí estoy, dispuesto a padecer por causa de ti. Dale un fuerte aplauso al Señor. Póngase de pie, por favor. Aleluya. Gloria.